pasó el editor de Educación, Facundo Franco. Llega el editor de Cultura, Gabriel Lagos, a la mesa de la mañana de La Diaria, aquí en Café La Diaria, ya en el tramo final del programa. ¿Cómo andás, Gabriel? Bienvenido otra vez. Súper bien, contento de volver a la radio, como le dice una amiga. Sí, es que, bueno, con Rosalía tenemos eso ya incorporado, porque como el furcio se presenta cada tanto, la radia termina surgiendo y radia. Hay que apropiarse. Sí, aparece como una especie de innovación que, bueno, capaz que por la vía de los hechos con el tiempo termina ganándose algún lugarcito en la grilla o en alguna propuesta. Vaya uno a saber. Hablando de propuestas, hoy vas a hacer foco en un contenido reciente de Cultura a propósito de el también reciente 10º aniversario de la muerte nada menos que de Eduardo Galeano. Ahí va. Y también vas a hablar de una serie que yo sé que hace mucho tenés ahí casi que a mano para recomendarnos. ¿Cómo empezamos? Bueno, empecemos con la serie. Son dos cosas distintas, pero vamos a ver que alguna cosita tiene que ver. ¿Hay conexiones? Podríamos forzar alguna conexión. Bien. Desde que arrancamos la sección siempre tratamos de presentar cosas que parecen disímiles y que después es el espíritu fundacional de Cultura. La serie es Andor. Es una serie de Disney y es una serie de Star Wars y no tiene ni mucho que ver con Disney ni mucho que ver con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias. Se ha dicho muchas veces, es la Guerra de las Galaxias para adultos. Ajá. Bueno, la saga esa la conocemos, ¿no? Que es el bien contra el mal, en el espacio, espadas, naves, jedis, etc. Acá no aparece casi nada de eso. Es una serie, es como un thriller político. Y es más, te diría, son 2 temporadas y lo que te muestra es cómo se forma una alianza rebelde, o yo diría una revolución. Thriller casi. Político, yo me quedé pensando en eso que dijiste. Es un thriller político, sí. Entonces, no, hay acción, obviamente, pero tenés detalles, está muy bien escrita sobre cómo se va preparando y cómo se va haciendo popular la idea de una rebelión contra un imperio, ¿no? Y en ese antiimperialismo podemos tener la conexión con lo que vamos a hablar después, ¿tá? Es un régimen muy autoritario, el del imperio, de la galaxia. Y acá te muestra cómo no te digo la gente común, pero gente sin superpoderes, sin nada, ¿no? Gente que va ganando conciencia política, podemos decir, se va plegando, ¿no? Entonces tenés, yo qué sé, de repente una senadora, ¿no? Una parlamentaria que decide pasar a la clandestinidad. De repente alguien que podemos considerar un apolítico, incluso un desclasado, que se convierte en un revolucionario. Todo muy verosímil. Todo muy verosímil. Para nosotros acá en el contexto nuestro, aparte, ¿no? De nuestra región, así con nuestro pasado complicado, ¿no? De autoritarismos, hay muchas cosas que resuenan. Y resuenan en otras partes también. Porque esta serie es estadounidense. Es un bicho raro dentro de la serie de la saga de la Guerra de las Galaxias. Pero ¿qué pasa? Como es una saga muy ¿no? extensa y muy potente, lo que se pueden permitir es de repente contar historias distintas. Y se han contado un montón de historias de personajes secundarios, personajes, ¿no? menores, personajes inventados. Acá lo que se cuenta, y se dieron la oportunidad, es vamos a hacer algo un poco más serio. Vamos a contar cómo esa lucha que parece ser entre el bien y el mal, en realidad es entre, ideas, ¿no? Entre ideas un poco más complicadas, no, pero bueno, más, digamos, más reales, más cercanas a nosotros, ¿no? Puede ser la lucha contra la opresión, incluso algunos van más allá, porque esto tiene muchos fans, ¿no? Dicen, no, es la lucha contra el capitalismo, en realidad. Hay un montón de interpretaciones. Entonces, te muestran, en ese contexto, te van mostrando cómo surge esa conciencia revolucionaria. Hay una especie de líder revolucionario también. Son personajes muy complejos. Tienen grises. No son ni completamente buenos ni completamente malos. Los malos tampoco. Son cuadrados. Te muestra muchos detalles de ambos bandos también, ¿no? De por qué el poder toma esas características, digamos, autoritarias. En un contexto en Estados Unidos donde estos temas se vuelven a interesar porque el gobierno tiene, según algunos analistas, varias derivas autoritarias, ¿no? Consiguieron un guionista que no era del palo, digamos, de fantasía, ciencia ficción, que es un poco lo que es Star Wars. Tony Gilroy venía a escribir también thrillers políticos, en fin, eso otro tipo de cosas. Otro matiz. Y eso le da otra cosa, y vos ves, no es solo lo que cuenta, sino cómo se cuenta, la forma de poner las cámaras, los tiempos, todo ves alguna nave ahí pasar, pero es otra cosa, ¿no? Son 2 temporadas, no hace falta haber visto toda la historia de Star Wars, aunque explica muchas cosas, o sea, le da
explica por qué algunas cosas suceden después, ¿no? Esto ocurre antes, es como la preparación. Es muy, muy interesante y muy recomendable y no hace falta haber visto. Y no hace falta tener afecto, como tengo yo, por la serie. Repetime. Se llama Andor. ¿Y dónde la vemos? En Disney Plus. Viene por ahí. ¿Tá? Bueno, usaste la palabra antiimperialismo como un guiño y también como una forma de enganchar esta recomendación con nada menos que la enorme personalidad de Eduardo Galeano, que hoy, por ejemplo, es mencionada en la página 15 de la sección Cultura de la Diaria de hoy. Yo tengo la diaria en papel, como en las viejas mesas de radio, ¿no? El papel, el diario, todo dado vuelta. Y entonces comparto con ustedes un titular, conversatorios sobre Eduardo Galeano a 10 años de su muerte. La Fundación Mario Benedetti organiza 3 jornadas para reflexionar en torno a la obra de ambos escritores. En abril de 2015 murió Galeano, hace poquito se cumplieron los 10 años, y en mayo de 2009 había fallecido Mario Benedetti. De Galeano, el último suplemento de Cultura, una edición cercana de Cultura de la Diaria, ya había hablado y es tema de hoy. Claro, hace una semana, justo el día del libro, que fue tan polémico por otras cosas. Por el anuncio de cierre temporal de la Biblioteca Nacional. Estábamos preparando este suple por los 10 años de la muerte de Galeano, que van a implicar otras cosas, ¿no? Pero ahora está esta especie de coloquio. Nosotros publicamos este impreso, que también se puede leer en la web, donde se habla de distintos, tiene muchísimos aspectos Galeano, ¿no? Acá hay 2 o 3 cosas que aparecen. El escritor, el investigador Alfredo Zugarat hace un repaso de lo que fue la previa del Galeano más conocido, que fue muy conocido en su momento, pero después fue superado por su obra en libros, que fue su trabajo como periodista. Claro. ¿No? Y como periodista en Uruguay, porque en Argentina tuvo otro destaque después con la revista Crisis. Pero acá él colaboró, hacía crónicas en marcha, empezó como ilustrador, eso se sabe, en El Sol, el diario del Partido Socialista. Después hizo crónicas en marcha, fue director de Época, que fue un periódico muy breve, pero muy, muy rompedor, muy, muy, muy interesante dentro de la historia del periodismo uruguayo. Reproducimos un artículo de Galeano de esa época, que un episodio lateral de la visita del Che en 1961. Muere un profesor, no se sabe bien cómo, y esto es escrito en el momento, ¿no? Todas las sospechas, todo está buenísimo el estilo, las técnicas, ¿no? Uno ya ve el manejo, esa mezcla entre, de repente, análisis, presentación de datos, claro, investigación, está muy linda la crónica. Y después Roberto López Belloso hace una especie de una aproximación a ese momento que para muchos es el momento alto de Galeano como escritor, que es Memoria del Fuego, ¿no? Esa crónica, esa historia no alternativa, pero esa otra forma de historiar América Latina, ¿no? Y bueno, y hay un texto en primera persona de la escritora Carolina Bello, que cuenta su relación como lectora con Galeano. Me quedé pensando en la muerte del profesor que mencionabas cuando Ernesto Che Guevara visitó Montevideo, Arbelio Ramírez. Sí. Guevara ese día estuvo, entre otros lugares, en el Paraninfo de la Universidad de la República y en el entorno de la sede central de la UDELAR, en el marco de esa actividad, es que es asesinado. Sí. Es ese famoso discurso, ¿no? Que muchos usan para uno y otro lado, ¿no? Como claro. que el Che recomendó que Uruguay no era para hacer la revolución, no estaba, pero acá se podía ir democráticamente. Se habrá alimentado y se alimentará hasta hoy discusiones con respecto a las rutas que la izquierda en Uruguay podría tomar ese discurso de Che Guevara en Montevideo de que hablas. Bueno, y en ese contexto muere una persona y entonces se especula sobre quién había sido, ¿no? Porque, debido a su pasado político. Lea la nota de Galeano que está escrita en el momento, está buenísima, porque te va mostrando cómo se va descubriendo quién era y se van desmintiendo algunas cosas que aparecían en la prensa que decían que había sido la izquierda, ¿no? El Partido Comunista que lo había, y no era así. Claro, las teorías que se manejaban en un momento ya comienzos de los 60, pero de bajada de aquel Uruguay teóricamente más con más oportunidades, con un modelo más integrador, que empezaba a entrar en una crisis que desembocaría en los hechos de los 70 y en una dictadura. Me interesa mucho repasar ese artículo que no leí, producto de la mirada de Galeano en un momento tan tormentoso, digamos, ¿no? Sí, es un artículo largo en los parámetros de hoy, porque se toma su tiempo para repasar qué va apareciendo y en el fondo qué hay, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los datos? Habla con mucha gente. Es muy lindo, es como para
para una pequeña clase de cómo armar una investigación periodística. Y del mismo modo que estos programas, si no se ven en vivo, se pueden ver luego on demand. Esos contenidos están disponibles en la web de La Diaria. Digo por si alguien no tiene el diario de ese suple de cultura que habla de Galeano. Está en la web como un artículo más, como si Galeano fuera un periodista de La Diaria. Bueno, y a propósito de Galeano y La Diaria, exacto, nos vamos a despedir con un video en el que Galeano habla de La Diaria, ¿digo bien? Sí, Galeano apoyó a La Diaria desde el principio, como a muchos otros emprendimientos, ¿no? Como a Brecha, y no, le interesaba el apoyo a la prensa independiente. Y en 2011 una delegación de La Diaria fue a Berlín, al Tageszeitung, que es un periódico de allá, que tiene alguna conexión espiritual con La Diaria, a pedir apoyo económico, ¿no? a sus socios, a sus lectores. Y Galeano filmó en el Café Brasilero, hizo este video hablando de La Diaria, de por qué había que apoyarla. Fue muy generoso, ¿no? Creo que se va a ver con la traducción al alemán que hicieron unos claro. amigos. Sí. Qué tarjeta de presentación, qué video de presentación. Claro. Bueno, aparte, claro, eso, el apoyo, ¿no? La adhesión que tenía Galeano en otros circuitos fuera de Uruguay, que a veces nosotros no la dimensionamos. Yo lo he hablado en algunos lugares, sí, eso es palpable de repente en ámbitos académicos, donde de repente acá todavía no tiene no hay tanto estudio, pero en otras partes sí lo hay. Y hay circuitos donde es uno de los escritores clave, de cierta forma, de leer la historia y la memoria de la región, ¿no? En el norte, te estoy diciendo, no solo acá. Y bueno, esto que hizo para Europa es significativo, ¿no? Por todo eso. Nos vamos con ese recuerdo. Te esperamos por acá la semana que viene con más cultura, con más adelantos, con más repaso de contenidos. Buenísimo. Vemos y escuchamos a Galeano hablando de La Diaria para facilitar la llegada a las y los colegas alemanes que ojalá se hayan portado bien. Yo estaba asistiendo a la... No voy a permitir... El Uruguay es un país donde ocurren cosas bastante raras. Que haya un cerro que se llama Cerro Chato o un arroyo que se llama Arroyo Seco. Entonces, en este país donde lo imposible es posible, surgió y prosperó un diario que se llama La Diaria. Cuando estaba por salir, bueno, pues yo fui uno de los más escépticos. Debo confesar, el primero, el rey de los pesimistas. Les decía, no, un diario más, no. El Uruguay no tiene mercado, es un país muy chiquito y además ya hay bastantes diarios y además los grandes diarios, los poderosos, están todos en crisis. Y la era Gutenberg ha terminado. Me parece que es un esfuerzo inútil, pero yo igual quiero ser el primero, segundo o tercer accionista de esta aventura, porque está hecha por locos lindos y como yo soy loco también, no sé si lindo, bueno, pues me incorporé. Y ahora ocurre que cada mañana recibo La Diaria y cuando La Diaria me falta, algo me ocurre. Pero cuando llega, ¡qué alegría! ¡Qué alegría comprobar que todavía hay espacio para que un grupo de locos lindos pueda practicar el periodismo independiente sin venderse ni alquilarse y que tenga un buen eco en miles de lectores que van creciendo y creciendo, como para demostrar que sí, que habitamos un país inexplicable, pero que las cosas inexplicables, las imposibles, cuando se hacen posibles en este mundo difícil, nos devuelven la certeza de que mañana no es otro nombre de hoy.